El día 21 de agosto de 2025. El Padre Celestial Jehová le dio muchas palabras al hermano Heber. Un total de más de 130 palabras. De las cuales una parte considerable habla de proteger nuestro corazón. El hermano Heber explicará por qué debemos proteger nuestro corazón. En primer lugar, hay un dicho que dice: el Espíritu Santo responde dentro de nosotros. Por eso debemos proteger nuestro espíritu. Proteger nuestro corazón, no permitiendo que ningún evento, no permitiendo que nada lo contamine o perturbe. Porque no tenemos dentro ¿el Espíritu Santo del Padre? Sí, tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo responderá en nuestro espíritu. Por lo tanto, debemos proteger bien nuestro espíritu. Proteger bien nuestro corazón. Para que, en cuanto el Espíritu del Padre hable dentro de nuestro espíritu, lo entendamos de inmediato. Y lo registremos de inmediato. Porque nuestro espíritu, nuestro corazón, es el templo de Dios. Nuestro corazón es el templo de Dios y del Señor Cristo. Por lo tanto, nuestro corazón no puede permitir que, entre otra cosa, nuestro espíritu es el templo de Dios y del Señor Cristo. Por lo tanto, nuestro espíritu no puede permitir que otras cosas puedan entrar a perturbarlo. El templo de Dios es santo. Sí. Para que dentro de nuestro espíritu podamos concentrarnos, teniendo solo al Padre y al Señor. De esta manera, en cuanto el Padre responda, lo entenderemos de inmediato. Demos un ejemplo. Por ejemplo, hoy, a las 2 de la mañana, pasadas las 2 de la madrugada, nuestra hermana Rebeca estaba sentada en un taburete. Tal vez estaba orando, acercándose al Padre Celestial con los ojos cerrados. De repente el Padre le dijo una palabra, y ella la recibió. Le dijo: dividir la casa. Dijo: dividir la casa. Y ella lo recibió de inmediato. Lo que significa que el Israel espiritual se va a dispersar. Si es así, en nuestro espíritu no debe haber otras perturbaciones para poder recibir la voz de Dios. O por ejemplo, un día, la hermana Zawan estaba sentada en silencio, orando con los ojos cerrados, sin perturbaciones en su interior, así que el Padre directamente, el Espíritu Santo le habló directamente diciendo: a aquel que bautiza con el Espíritu Santo y fuego, debes creer en él. No seas incrédulo. ¿Por qué razón? La hermana Zawan recibió directamente tal palabra, surgida de su espíritu, porque ella no fue perturbada por otras cosas. Así la hermana Zawan fortaleció su corazón, haciéndola creer más en el hermano Heber, haciendo su fe más firme. De esta manera, en nuestro espíritu, no debemos dejar entrar otras cosas. Debemos proteger nuestro espíritu, proteger nuestro corazón, porque el Espíritu Santo responderá dentro de nosotros. Debemos proteger nuestro espíritu, proteger nuestro corazón, no permitiendo que nada lo perturbe o contamine. Para no ser perturbado y contaminado, entonces el Padre ya no hablará a través de nuestro espíritu. Entonces, al final, sin darnos cuenta, el Padre no se complacerá en nosotros. El Señor ya no se complacerá en nosotros. Inmediatamente después, el Espíritu del Padre dijo: que yo esté en el Espíritu Santo, para ser completamente santo. Se refiere a que en el Espíritu, por completo, pertenezca solo al Espíritu Santo y al Espíritu del Señor, sin que ninguna otra cosa entre en el Espíritu. Eso es que una persona sea santa en el Espíritu. ¿Qué significa ser santo? Que no tiene ningún otro espíritu que pueda entrar. Solo el Espíritu de Dios y del Señor están dentro. A tal persona se le llama santa. Por ejemplo, las 144,000 novias del Apocalipsis, llamadas vírgenes fieles, que nunca se han contaminado, se refiere a que estos hermanos y hermanas tienen el espíritu muy limpio, solo miran al Señor, solo tienen al Señor en su espíritu. Si es así, el espíritu es santo. Al ser santo en el espíritu, nada más entra. Entonces, en el espíritu, ¿qué tipo de persona se contaminará? Las personas que serán contaminadas son aquellas que escuchan tanto las enseñanzas del Espíritu de Dios y de Cristo el Señor, como las enseñanzas que provienen de Satanás. Esa persona definitivamente está contaminada. ¿Qué es la enseñanza de Satanás? Es decir, escuchar tanto al Padre Celestial y al Hijo del Señor, el hermano Heber, que provienen del Espíritu Santo y del Espíritu del Señor. El alimento del agua de vida,
Y al mismo tiempo, ir a escuchar a la religión, ir a escuchar a todo tipo de lugares. A esta persona, en su espíritu, se le llama prostituta. Se le llama adulterio espiritual. Y al final será abandonada por Dios. Esto es para pedirnos que no nos contaminemos en el espíritu. Por la misma lógica, si un hermano o una hermana ya ha sido apartado por Dios para ser santo, si ya es santo, y aún así vamos a visitar parientes, a contactar a nuestros parientes y amigos cercanos, a saludarlos, con excesiva intimidad, entonces Heber dice que esta persona definitivamente se contaminará, porque los espíritus malignos de esos parientes y amigos no creyentes, dentro de ellos, aprovecharán la oportunidad para hablarnos. Es decir, cuando ellos hablan, son sus espíritus malignos, que habitan en su espíritu, los que hablan a través de sus bocas. Así, tan pronto como lo recibimos y lo aceptamos, entonces esa doctrina de espíritus malignos entra en el corazón, y sin querer uno se contamina. Por ejemplo, cuando el hermano Heber habla ahora, ¿de qué espíritu proviene? Proviene del Espíritu de Dios y del Señor, hablando a los hermanos y hermanas. El Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. Y el Espíritu del Señor también es el Espíritu de vida. Es limpio, es santo. Cuando los hermanos y hermanas lo escuchan, al escucharlo, entra en sus corazones, y esa agua limpia de vida entra en el corazón, haciendo que el interior sea cada vez más limpio, para que nuestro espíritu ya no tenga sed. Pero sí, lo que escuchamos no es lo que el hermano Heber habla. Es de otros pastores. Predicado por pastores religiosos. Entonces, el hermano Heber dijo, el Espíritu de Dios podría no estar en ellos. Si escuchamos de esta manera a esos pastores religiosos, es posible que ellos, también de religiones anteriores, o de todo tipo de Internet, prediquen lo que han escuchado. Bien, lo escuchamos, y nos parece bastante bueno. Al comparar, el hermano Heber habla de esto, y ese pastor habla de aquello. Comparando de un lado a otro, él tampoco puede distinguir cuál es el Espíritu Santo, y cuál es el espíritu de otros dioses. Sin darse cuenta, su espíritu es perturbado, e inconscientemente el diablo se lo lleva cautivo. Al final, lo que recibe es el espíritu de Satanás, es decir, lo que recibe es el espíritu del pecado, recibe la cizaña, y no el trigo. Al final, de tanto escuchar, escuchando las doctrinas de Satanás, al final su vida se vuelve como la cizaña. Así, debemos discernir en la santidad de nuestro espíritu. Si esto viene de la voz de Dios hablando, si esto viene del Señor, por lo tanto, solo escuchamos lo que viene del Padre Celestial y del Señor, y no escuchamos lo que viene de otros dioses. Entonces nuestro espíritu estará limpio, cada vez más limpio, cada vez más limpio, y la vida crecerá cada vez, mejor y mejor, mejor y mejor. Cuando llegue el momento, será enviado por Dios, y usado por Dios. Esto es lo que nos pide ser dedicados en nuestro espíritu. A continuación, el espíritu del Padre dijo de nuevo, el hermano Heber y los otros dos hermanos no deben permitir ninguna perturbación en su espíritu, especialmente en el espíritu del hermano Heber. Pertenece solo al Padre y a Papá. Así definitivamente se podrán lograr grandes hazañas. Sin ninguna perturbación en el espíritu, se podrá lograr grandes hazañas. ¿Es esto realmente cierto? Demos un ejemplo. En estos días, el hermano Heber modificó personalmente las canciones de los hermanos y hermanas. Por ejemplo, esta noche, mientras adorábamos, la hermana Ruth dirigió el canto de la melodía principal. El hermano Heber escuchó que, después de que algunos hermanos y hermanas alabaran, derramaron lágrimas a cántaros, muy conmovidos. ¿Por qué con nuestras canciones anteriores rara vez escuchábamos que la gente llorara de emoción al cantarlas? Pero ahora nuestras canciones, al cantarlas, derraman lágrimas a cántaros, derramadas por amar mucho al Padre Celestial y al Señor, y también por amar mucho al hermano Heber. ¿Por qué razones? Por una sola cosa, tal como decía la frase de hace un momento. En el espíritu, especialmente el hermano Heber, su espíritu pertenece solo al Padre y a Papá. Así se lograrán grandes cosas. Es decir, el espíritu del hermano Heber es muy dedicado al modificar las canciones, por lo que en las canciones hay vida. En estas canciones se expresa la verdad exacta. Así que cuando el grupo de hermanos y hermanas las cantó, sin darse cuenta, simplemente, el espíritu fue abierto, y recibió la verdad del agua de vida, y fue grandemente regado. Todo el corazón se volvió a Dios y al Señor. Esto es pertenecer en el espíritu solo al Padre y a Papá. Entonces se pueden lograr grandes cosas. Por ejemplo, el hermano Heber, más adelante protegerá más su espíritu, para que pertenezca solo al Padre y a Papá, porque el hermano Heber es el arca de la alianza, el Espíritu Santo y el Espíritu del Señor de las dos tablas del pacto. Están pactados dentro de Heber. Bien, entonces hay vida dentro del arca de la alianza,
El Espíritu de Dios y del Señor está dentro. Y el hermano Heber lo protege muy bien. Bien, después de eso, el hermano Heber habla constantemente de la verdad. Habla constantemente de la verdad. ¿Logrará grandes cosas? Es el 1/3 de la humanidad pactado por Dios. Que todos regresen. Que todos se vuelvan al Padre Celestial y al Señor. Para que no perezcan, sino que tengan vida eterna. Realmente sucederá. Realmente será así. Es decir, la devoción en el Espíritu, la protección en el Espíritu, es honor, es gloria. Si dentro del arca de la alianza no contiene las 2 tablas del pacto, sino que además de las 2 tablas, también entran otras cosas, entonces definitivamente no será bueno. Si también entran otras cosas, y se emite la verdad a través del arca, entonces el agua de vida se enturbiará, se convertirá en agua impura. De esta manera, entendemos que, el hermano Heber, en primer lugar, el padre enseñó especialmente que, el hermano Heber y los otros 2 hermanos, en su espíritu, no deben permitir que nada los perturbe. Especialmente en el espíritu del hermano Heber, enfocarse solo en, pertenecer solo al padre y a papá. Así, seguramente se podrán lograr grandes cosas. Vemos que en esta construcción del nuevo templo, el hermano Heber no ha tenido perturbaciones. Básicamente está muy firme. Sin darnos cuenta, estas canciones se han construido cada vez más hermosas, modificadas cada vez más bellas. Cuanto más cantan los hermanos y hermanas, sienten. Tal como dijo hoy nuestra hermana Rebeca. Antes no sabía cantar las canciones. Ahora son muy fáciles de cantar. Ya sé cantarlas. Ella estaba muy alegre. ¿Por qué? La duración de cada canción no varía mucho. Y además, la verdad en ellas debe ser precisa. Y las modificaciones son adecuadas. Así, todos los hermanos y hermanas pueden cantar. Y sin darnos cuenta, beneficia a toda la nación de Israel. Con que solo una persona, con que solo el arca, las 2 tablas dentro del arca no se contaminen. Entonces todo el templo estará limpio. Y el arca es. Si el espíritu dentro del hermano Heber está limpio, entonces todos los que escuchan la verdad, también estarán limpios. Si el hermano Heber se contamina, entonces todos se contaminarán. Es como un pozo de agua. Si la fuente del pozo está limpia, entonces todos los que sacan agua para beber, los que usan un balde para sacar agua de este pozo, para beber, todos beberán agua limpia. Si el manantial dentro del pozo está contaminado, bien, todo el pozo estará sucio, y todos los que saquen agua, para llevarla a sus casas y beberla, serán contaminados. De esta manera, Heber entiende, como sumo sacerdote, Heber guarda especialmente su propio espíritu, pues esto concierne a la vida de una nación. Entonces, juntos, todos los sacerdotes que sirven a Dios y los honorables hermanos y hermanas, también deben guardar su propio espíritu, y no dejarse perturbar de ninguna manera. El hermano Heber compartirá un hermoso testimonio sobre una de nuestras hermanas. En el pasado, tuvimos una hermana, ella también estaba en el altar. Ahora, está mucho mejor. Es nuestra hermana Jaja. Antes, el hermano Heber la exhortaba, pero ella no entendía mucho, y él la exhortaba diciendo, hermana, no te asocies con los incrédulos. No tengas contacto con ellos. En ese momento, nuestra hermana no entendía que esta era una enseñanza de Dios, así que nuestra hermana Jaja, por tener amor, no tuvo el corazón para dejarlos. Entonces nuestra hermana quería animarlos, pero cuando intentaba hacerlos volver, esas personas, al contrario, la inmundicia, contaminaba constantemente a nuestra hermana Jaja, haciendo que nuestra hermana Jaja se debilitara aún más. Cada vez que contactaba a los incrédulos, con solo contactarlos una vez, se debilitaba durante varios días. Oramos fervientemente. Muchas veces oramos fervientemente por ella. Después, nuestra hermana Jaja comenzó a entender gradualmente, y también escuchó la enseñanza del hermano Heber, que decía que no se asociara con los incrédulos, ni con aquellos que no aceptan al hermano Heber. No se asocie con ninguno de ellos, con los que no están dispuestos a aceptar. No se asocie, para evitar que las doctrinas de los espíritus malignos en ellos entren en nosotros, y nos debilitemos. Entonces la hermana entendió. Ahora, la hermana Jaja comenzó, desde su debilidad, a fortalecerse gradualmente. A fortalecerse. Esto es, guardar nuestro propio espíritu. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.